La lección de hoy vamos a tratar la segunda parte de la introducción al profeta Jeremías en nuestro ciclo de lecciones que versa sobre la introducción a los profetas, tanto los profetas mayores como los profetas menores. En la última lección ya hablamos un poco sobre Jeremías, sobre las circunstancias de su vida, algunos detalles del entorno geográfico y político, y también en términos generales sobre el contenido de su profecía. Lo que vamos a hacer hoy es, por parte, hacer una pequeña repetición de las cosas de la última vez, pero esto va a ser muy breve, solamente unos minutos, para profundizar y afianzarnos en esto. Y luego vamos a hablar de algunos aspectos más del contenido de este magnífico libro del Antiguo Testamento. Ahora, para empezar, ¿cuál es la idea principal del libro de Jeremías? Y la respuesta es bien fácil. El desarrollo y el cumplimiento de varias profecías hechas a Israel y, por supuesto, profecías en cuanto a la venida del Mesías, que también son de suma importancia para la Iglesia. Y esto lo vemos en el hecho de que en el Nuevo Testamento se le cita al profeta Jeremías en varias ocasiones. Un tema muy importante es la misericordia de Dios hacia Israel, sus juicios justos y su plan de restauración, porque no hay que olvidar que es Jeremías, y de eso hablamos en la lección anterior, que era Jeremías que anunció el cautiverio de Israel que iba a durar 70 años, pero luego también es Jeremías que nos habla de la restauración e incluso más allá de esto, del nuevo pacto. Restauración que se cumple una vez que los persas toman las riendas de la potencia primaria en Medio Oriente, desplazando a los babilonios, y esto resulta luego en el hecho de que los israelitas puedan volver a su país. Bien, entonces, ¿cuál fue la razón principal por la cual se escribió ese libro? Una vez más, vamos a recordar lo primero. En la primera parte del libro, el profeta Jeremías nos habla o habla a los judíos de la inminente destrucción de Jerusalén. Había un tiempo cuando él aún da sus mensajes dándole la posibilidad de arrepentimiento a la gente, pero llega el momento, ese momento lo hemos definido como el punto de no retorno, cuando finalmente Jeremías, bueno, lo digo en mis palabras, dice, bueno, ya es tarde, ya no hace falta arrepentirse porque el Señor de todos modos ya no va a escuchar. Y en ese sentido, para decirlo así, la suerte, para usar esa expresión de Israel, ya está echada. Entonces, a partir de ese momento, las profecías de Jeremías nos hablan del futuro, nos hablan de la restauración de Israel, cosa que ocurrió luego, como nos cuenta el libro de Nehemías, el libro de Esdras, de cierta manera también el libro de Esther. Palabras claves en esa profecía de Jeremías son las palabras escuchar o oír. O sea, el profeta quiere captar la atención de la gente. El tema de volver. Él habla del hecho de que Israel se ha convertido en una ramera. Él habla del adulterio espiritual
Entonces son palabras que destacan en esta profecía. El énfasis, sobre todo en la primera parte, recae sobre la infidelidad de Judá y Dios terminando su plan de la destrucción de Jerusalén, que finalmente ocurre en el año 586. Y así se cumplen las promesas, o mejor dicho, las maldiciones de Deuteronomio, en el sentido si Israel iba a desobedecer, pues estas serían las consecuencias. Pero al mismo tiempo, las promesas de Dios no caerán en saco roto, quiere decir que el futuro de Israel está vinculado al futuro de la venida de Jesucristo del Mesías, y por lo tanto hay una restauración en ese sentido y un nuevo pacto del cual el profeta Jeremías habla en el capítulo 33. Entonces, lo que tenemos en esta profecía es una combinación de historia, de poesía, porque las profecías, como casi todas las profecías de los profetas del Antiguo Testamento, están hechas en forma poética. Y luego también tenemos algo de biografía de Jeremías, se nos dan algunos detalles de su vida personal. Bien, entonces, lo que nos revela Jeremías son los desafíos que él vivió al buscar entender y cumplir los propósitos de Dios para su vida. Aún después de tomar la decisión de obedecer a Dios, bajo muchas presiones y mucha persecución, le llevaron a Jeremías a preguntarse si él había hecho lo correcto. Le vemos a veces dubitativo, le vemos pues dudando incluso de su propio ministerio. En ese proceso, Jeremías luchó con algunas de las preguntas más difíciles de la vida, por cierto, interrogantes que también a cada uno de nosotros se le pueden entrar. Y son dudas que tienen que ver con nuestro ministerio propio. Por lo tanto, leer Jeremías nos da la oportunidad de adquirir conocimiento y una perspectiva acerca de lo que significa servir a Dios aún en tiempos difíciles. Nos ayuda a descubrir sabiduría práctica para cada día mientras buscamos seguir a Dios en medio de la oposición. Del libro de Jeremías se podría escribir, yo me atreveré a decir, una teología del sufrimiento. O sea, no ha sido fácil ni la vida ni el ministerio de Jeremías en este sentido. Entonces, Jeremías comparte con nosotros gran parte de su historia, incluso más que la mayoría de los profetas. Su transparencia, incluso en cuanto a sus propios sentimientos, nos ayuda a ver no solo sus desafíos, y también sus sentimientos acerca de estas experiencias. Él se identificó con el corazón quebrantado de Dios para con su pueblo, y a su vez Dios se identificó con el sufrimiento de Jeremías. Esto dificulta reconocer quién está hablando en ciertos momentos, si es Jeremías expresando su propio sentimiento, si es Dios a través de él. Esto no quita nada de la inspiración de la escritura, pero a veces no sabemos exactamente quién habla aquí concretamente. Jeremías, al igual que muchos profetas del Antiguo Testamento, no se enfocó tanto en predecir el futuro, sino en predicar a sus contemporáneos, tratando de llevarlos de regreso a una relación de amor con Dios.
Los profetas sirvieron como comentaristas culturales y espirituales, recordando a su sociedad de los estándares de Dios, los estándares definidos en su pacto que el pueblo ratificó, tal y como está registrado en Deuteronomio capítulo 27 al 30. Los profetas y particularmente también aquí Jeremías advirtieron al pueblo del juicio que se estaba aproximando, al inicio teniendo ese resquicio de esperanza que el pueblo de hecho le iba a hacer caso. Entonces, los profetas entendieron que la interacción de la justicia y la misericordia de Dios está diseñada para atraer a las personas al arrepentimiento y una relación de pacto con Él mismo. Esto es algo que vemos tan claramente en este libro de Jeremías. Aunque, como acaba de decir, este pensamiento es la base de toda tradición profética, tal vez se demuestra aún más claramente en el encuentro de Jeremías con Dios en la casa del alfarero. Es la historia que tenemos en el capítulo 18, versículo 1 al 12. Es allí donde Dios le explica a Jeremías que cuando él habla de juicio, no es una situación irrevocable. Él siempre habla de juicio con la esperanza de que el pueblo se vuelva y cumpla con las condiciones que le permitan a él demostrar misericordia. Esto es el principio. Dios siempre hace justicia, pero él siempre está buscando oportunidad para mostrar misericordia. Entonces, después de haber visto cómo este principio funciona en la historia de su propio pueblo rebelde, Jeremías reflexiona en cómo la misericordia de Dios trasciende su propio juicio. Él escribió acerca del fiel amor del Señor que nunca se acaba. Bueno, esto sale en el libro de Lamentaciones y sigue: sus misericordias jamás terminan, grande su fidelidad, su misericordia son nuevas cada mañana. Bien, por lo tanto podemos decir que los temas centrales del libro de Jeremías son básicamente tres. En primer lugar, es el tema del arrepentimiento. Jeremías llamó al pueblo de Dios a arrepentirse y a regresar a Dios para evitar el juicio divino. El pueblo responde tristemente de forma negativa. Por ejemplo, eso lo vemos en el capítulo 5, del versículo 20 al 25, en el capítulo 8, 4 al 7 y en otros versículos más, pero basten con estas dos citas. Y como consecuencia, algunos de los oráculos de Jeremías declararon que el juicio venidero ahora es irrevocable, sin posibilidad de arrepentimiento. Entonces, esto es un momento central en sus profecías, y lo vemos expresado en el capítulo 6, en los versículos 16 al 21. Entonces, el primer gran tema es el tema del arrepentimiento. El segundo gran tema es el tema del juicio. Jeremías ahora anuncia que la rebelión contra el pacto que había hecho el pueblo con Dios traería juicio. Esto es el gran tema en los capítulos 11 al 13, y el profeta señala que el pueblo había quebrantado el pacto. ¿Cuál era el pecado principal? Pues el pecado principal era la idolatría. Y hay innumerables versículos en esta profecía que hablan de este tema. Solamente voy a nombrar dos: capítulo 2, versículo 11, y el capítulo 7, versículo 30.
Y en tercer lugar, después del arrepentimiento del juicio, el tercer tema central es el tema de la restauración. La visión profética de Jeremías se extiende más allá del juicio a la restauración. Jeremías describe un nuevo pacto, y esto es algo que tenemos en el capítulo 31, versículo 31 al 33, infinitamente mejor que aquellos que lo habían precedido. Un nuevo pacto que es un pacto, digamos, que marcaría la pauta a partir de la llegada del Mesías. Aunque estos oráculos de salvación lograrían un cumplimiento preliminar con la derrota de Babilonia y el regreso del pueblo a su tierra en el año 538, es Jesús mismo que finalmente cumplirá ese nuevo pacto. Y ahora voy a dar una serie, digamos, de pasajes del Nuevo Testamento que hablan de ese hecho. Por ejemplo, Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 25. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 6. Hebreos 9, versículo 15. Y Hebreos 12, versículo 24. Ahora, si alguien me pregunta, bueno, ¿qué entiendes? ¿Cuál es el versículo central de la profecía? Yo sugeriría del capítulo 1 al versículo 10. Aquí dice, y esto es algo proclamático para lo que es luego el ministerio de Jeremías, dice, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Pues a mi modo de ver, este versículo, Jeremías 1:10, más que ninguno en toda la profecía, describe y resume el ministerio de Jeremías y por lo tanto el contenido del libro de Jeremías, de su profecía. De hecho, se puede usar este versículo para hacer pues un pequeño bosquejo de este libro. Pues una vez más, y soy consciente de que ya hemos hablado de esto en la lección pasada de la introducción a Jeremías, pero una vez más quiero matizar algunos detalles históricos que me parecen muy importantes. Algunos ya hemos mencionado y otros lo voy a mencionar ahora. Ahora, los detalles de contexto de los tiempos de Jeremías son mostrados en Segunda de Reyes, los capítulos 22 al 25, y Segunda de Crónicas, capítulo 34 al 36. En ese sentido, no hay que olvidar este principio que es la escritura, el mejor comentario de la escritura. Entonces, estos dos capítulos nos ayudan a entender mejor. Entonces, los mensajes de Jeremías muestran cuadros como, por ejemplo, el pecado del pueblo o como el invasor a quien Dios enviará, que serían los babilonios, o como, por ejemplo, los rigores y las dificultades que causaría el sitio de la ciudad de Jerusalén, o, por ejemplo, las calamidades de la destrucción. El mensaje de Jeremías de juicio inevitable por idolatría y otros pecados fue predicado en un periodo de 40 años, lo cual esto quiere decir que se convierte el ministerio de Jeremías en uno de los ministerios más largos. Incluso si su ministerio empieza aproximadamente en el año 627, y bueno, de cierta manera termina con la destrucción de Jerusalén en el 586, nos damos cuenta que aún así el ministerio de Jeremías pues sigue más allá de esa fecha.
Entonces, su profecía se lleva a cabo durante los reinados de los últimos 5 reyes de Judá, que son los reyes Josías, por cierto, un buen rey que tenía el gusto de ver llevarse a cabo un gran avivamiento. Luego Joacás, Joacín, Joaquín y finalmente el rey Sedequías. Ahora, las condiciones espirituales de Judá se caracterizan por la adoración abierta de ídolos. Esto es algo que vemos, por ejemplo, en el capítulo 2. El rey Acaz es precedido por su hijo Ezequías, mucho antes de Jeremías, en los días de Isaías, y él había establecido un sistema de sacrificios de niños al dios Moloch en el valle de Hinnom, que es uno de los 3 valles que caracteriza Jerusalén. Esto ocurre durante el reinado del rey Acaz entre el año 735 y 715. Ezequías guió luego reformas, hizo una limpieza del templo, de la cual nos deja constancia el profeta Isaías en el capítulo 36, versículo 7 de su profecía, pero luego su hijo Manasés continuó promoviendo el sacrificio de niños junto con la idolatría abierta, la cual continuó prácticamente sin interrupción, con la excepción del tiempo de Ezequías hasta los tiempos de Jeremías. Muchos también adoraron la reina del cielo, una deidad de los babilónicos. Esa expresión sale en el capítulo 7, 18 y 44, 19. Entonces, las reformas de Josías, que llegaron a su punto culminante en el año 622, o sea, al inicio del ministerio de Jeremías, forzaron una reprensión de las peores prácticas de manera externa, pero el cáncer mortal del pecado estaba muy dentro del pueblo, infelizmente. Entonces, políticamente importante son los acontecimientos que ocurren durante ese ministerio de Jeremías. Por ejemplo, Asiria, que era la potencia predominante, vio su poder desvanecerse gradualmente después de que muriera su rey Asurbanipal en el año 626. Y Asiria se volvió tan débil que en el año 612 a.C., su aparente capital invencible, Nínive, fue destruido. De esto, por cierto, esto había anunciado el profeta Nahum. En su momento vamos a hablar de esto. Entonces, el imperio neobabilónico bajo Nabopolassar, que reinó sobre el imperio babilónico del año 625 al 605, convirtieron a Babilonia en la potencia militar con sus respectivas victorias sobre Asiria en el año 612 y Egipto entre los años 609 y 605. Israel en 3 fases. Primeramente, el primer asalto se llevó a cabo en el año 605 con el secuestro de los jóvenes mejor preparados, entre ellos Daniel. Luego un segundo asalto en el año 597, entre los que fueron llevados al cautiverio se encontraba el profeta Ezequiel. Y finalmente, lo que llevó a la destrucción de Jerusalén en el año 586. Mientras que los profetas Joel y Miqueas habían profetizado antes del juicio de Judá, durante el reinado de Josías, los principales profetas de Dios fueron Jeremías, Habacuc y Sofonías. Tenemos un
un esquema donde pueden tranquilamente ver estas cosas. Más adelante, contemporáneos de Jeremías, Ezequiel y Daniel jugaron los papeles proféticos prominentes. O sea, quiere decir que esos tres profetas, lo que llamamos los profetas, tres de los profetas mayores, eran contemporáneos. Aunque, bueno, posiblemente habían oído el uno del otro, pero es improbable que se conocieran personalmente. Y ahora simplemente quiero mencionar también un hecho curioso que tiene que ver con algún hallazgo arqueológico que confirma el contenido de este libro de Jeremías. Y esto lo vamos a considerar muy brevemente. Recientemente, el Museo Británico anunció el descubrimiento de una extraordinaria y muy significativa tablilla cuneiforme entre su gran colección de tablillas que están ahí en ese museo. Y muchos aclaman este hallazgo como otra asombrosa prueba de la veracidad del Antiguo Testamento. Y esto se lo cuento porque no se ha difundido mucho la noticia. La tablilla de más de 2.500 años de antigüedad estuvo en la colección del museo desde el año 1920, pero se ignoraba su importancia. Ahora se sabe que identifica a Nabu Sharusu-Ukin como el jefe y eunuco de Nabucodonosor. Y esto corresponde al nombre hebreo Nebo Sarsekin mencionado en Jeremías 39:3. Quiere decir que en el Museo Británico existe una prueba arqueológica y luego también les facilito una foto de esa tablilla que nos indica que uno de los nombres que se menciona en Jeremías 39:3 realmente corresponde a una figura histórica. En realidad, esta nueva información ayuda a resolver un problema de traducción en el versículo, porque la mayoría de las Biblias no contienen este nombre de manera explícita. Por ejemplo, la versión Reina Valera menciona los nombres en Jeremías 39:3 como Nergal-Sarecer, Samgar-Nebo, Sersikim y Rapsaris Nergal-Sarecer el Ramak. Ahora, aquí Samgar ha sido identificado con el nombre de un lugar relacionado con Nergal-Sarecer, en vez de formar parte de un nombre compuesto con nuevo que lo sigue en esta versión. Entonces, quiere decir que este hallazgo nos indica que lo que tenemos en este libro de Jeremías realmente es históricamente correcto y esto es una prueba muy importante de la veracidad histórica de este libro. Pues ahora vamos a, digamos, de forma rápida, hacer un recorrido por esa profecía de Jeremías, después de haber conocido circunstancias de su tiempo. Por supuesto, ahí se podría hablar bastante más. Y vamos a hablar un poco del contenido de cada capítulo. Lo voy a resumir al máximo porque obviamente no podemos perdernos en los detalles. No olviden que aquí estamos hablando de una introducción al profeta Jeremías y no vamos a poder permitirnos el lujo de entrar en todos los detalles. Quiere decir, el primer bloque de capítulos que vamos a resumir son los capítulos 1 al 6. Después de las reformas llevadas a cabo en los tiempos de Josías, la fe de los hebreos estaba posiblemente en su mejor estado desde los días de David. Sin embargo, esto no iba a durar debido a los corazones del pueblo
y a la depravación espiritual de sus líderes. Por ello, Jeremías les recordó que a Dios no le preocupaban tanto los holocaustos como la obediencia a su voz. Por ejemplo, capítulo 7, versículo 21 al 23. Judá era culpable de pasar por el aro una plaga que todavía se encuentra entre el pueblo de Dios hasta el día de hoy, como dice allí. Acudía al templo y se presentaba ante Dios mientras que al mismo tiempo era culpable de asesinato, adulterio, jurar en falso e idolatría. Entonces, Jeremías recibe la llamada de Dios para predicar a un pueblo rebelde y con poco interés que se empeñaba en vivir su vida sin importarle lo que dijo Dios y lo que Dios quería de ello. Entonces Dios dijo a Jeremías que se ciñe los lomos para hablar a Judá. Jeremías incluso sabía de antemano que su mensaje no sería recibido de buen agrado, pero Dios le dijo que él lo predicara de todos modos y así Jeremías sería famoso, pero no popular. Eso de ninguna manera. Pero un hombre que predicó el mensaje de Dios de forma fiel en tiempos muy difíciles. Esto nos lleva, digamos, al segundo bloque, que son los capítulos 7 al 10. En Jeremías, capítulo 7, el profeta lleva su mensaje audaz al templo mismo. Su predicación es penetrante y corta, profunda y directamente al corazón del problema. Y este problema se describe como el ritualismo pecaminoso de Israel en su adoración, mientras olvida por completo y desobedece a Dios. Dios no aceptaría este culto pervertido, aunque al pueblo le gustaba. Esto es una lección que necesitamos tomar en cuenta tanto hoy como era necesario tomarlo en cuenta durante toda la historia de la Iglesia y del pueblo de Dios. Demasiadas personas piensan que por venir a la Iglesia, seguir los rituales correspondientes, para decirlo de alguna manera, habían cumplido con sus responsabilidades como creyentes. Sin embargo, somos tan culpables como Judá cuando nosotros damos más importancia a los ritos y a lo exterior que a lo que realmente es el contenido. Dios quiere y anhela un pueblo que se comprometa con Él y que le entregue a Dios todo lo que posee en un servicio de por vida. Esto es algo que en estos capítulos 7 al 10 el profeta Jeremías expone con mucho detalle. Luego, los capítulos 11 al 17, hablamos sobre todo del capítulo 11. Esto lo podemos situar históricamente en la época en que Hilquías encontró el libro de la ley en el templo bajo el reinado de Josías. Josías lo hizo leer y esto, como nos acordamos, espero, nos llevó a anunciar sus reformas. Esto en un texto paralelo se recoge en 2 de Reyes, capítulo 22 al 23. Entonces, esto sirve como un buen telón de fondo para recordar al pueblo el pacto que Dios hizo con sus antepasados y cómo Dios
esperaba que mantuvieran su palabra con respecto a la promesa hecha a Dios. Sin embargo, esto no fue lo que finalmente ocurrió, y ahora Dios, a través de su mensajero Jeremías, les muestra las consecuencias de la ruptura del pacto. Para que no pensemos que esto esté muy lejos de nosotros en la historia, esta lección es igualmente aplicable a nosotros hoy, sin lugar a dudas. ¿Acaso no hemos establecido un pacto con Dios, ese nuevo pacto? No podemos ser responsables y culpables de romper nuestro pacto con Dios, igual que Judá rompió el suyo. Que nadie diga que de esas aguas no beberé. El pueblo de Dios siempre tiene que preguntarse hasta qué punto sigue en la línea que Dios dicta. Aunque Dios no nos juzgará de la misma manera como lo hizo con Judá e Israel antes que ella, tendremos que responder en el juicio por cualquier deslealtad que mostremos como pueblo suyo. Entonces, esta lección debería acercarnos más al Dios de nuestro pacto y no alejarnos más de él. Quiero enfatizar esto porque este estudio no solamente es un estudio teórico, sino también nos tenemos que preguntar en qué sentido podamos aplicar sus verdades a nuestro ministerio y a nuestra vida. Una pena que no podemos parar más aquí, pero vamos a seguir con los capítulos 18 al 20. Y ahí prácticamente tenemos esa parte de las profecías de Jeremías donde él habla en símbolos. Hay una serie de símbolos que ya mencioné en su momento y cuando estudiamos el bosquejo. Entonces, en estos discursos de los capítulos 18 al 20, que se encuentran en estos 3 capítulos, Judá se muestra madura para el juicio. Jeremías utiliza ayudas visuales, o sea, como buen profesor de escuela dominical, casi podríamos decir, para retratar cómo se siente Dios ante la desobediencia de Judá y la ruptura del pacto. También indica lo que le espera a Judá a causa de sus transgresiones. Entonces, el propio Jeremías, entristecido ante la perspectiva de que su país recibiera un castigo de Dios, expresó su pesar en una lección como la del capítulo 9, versículo 1 y 2, y esto sí que me gustaría leerlo. Dice: oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, quien me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ellos me apartase, porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Bueno, impresionantes esas palabras del profeta Jeremías. Sin embargo, Jeremías finalmente ve que Dios estuvo en lo correcto todo el tiempo y deja de orar a favor de que se perdone a Judá. Capítulo 18, versículo 20, dice lo siguiente: será mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma. Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Y luego, esto es algo que nos toca muy de cerca. Obviamente, al darnos cuenta que Jeremías se da cuenta que digamos, la suerte del pueblo ya está echada. El caso de Judá ya no tiene remedio
y la destrucción es inminente. Y esto nos lleva a las profecías de Jeremías durante los reinados de Joacás y Joaquín, que son los capítulos 22 del 1 al 23, 26, capítulo 26, capítulo 35, capítulo 45 y luego también los capítulos 36, perdón, y 35. Entonces, en este punto de nuestro estudio, abandonamos, para decirlo así, el flujo capítulo a capítulo, ya que no está escrito en orden cronológico. Entonces, los primeros 20 capítulos tratan de los tiempos del reinado de Josías, el último buen rey de Judá, y tras su muerte en la batalla de Carquemis, que mencionamos la última vez, en la llanura de Megiddo, a manos del faraón Neco de Egipto, Judá sufrió bajo el gobierno de hombres impíos hasta sus últimos días. Entonces, esa última parte del libro y esa parte precisamente, tenemos que buscarnos varios capítulos que pertenecen al mismo tiempo. Como resultado de la muerte de Josías, su hijo Joacás fue nombrado rey y devolvió a Judá las prácticas perversas que Josías se había esforzado tanto en erradicar. Si queremos leer la parte correspondiente, podemos encontrarlo en 2 de Reyes 23, 31 y 32, o 2 de Crónicas 36, 1 al 3. El reinado de Joacás solo duró 3 meses, y por lo tanto Jeremías le dedica también muy poco tiempo a este periodo. El faraón Neco depuso a Joacás y lo envió a Egipto, colocó su hermano Eliakim en el trono y lo cambió el nombre por el de Joacim. Judá era en ese momento un estado vasallo, o sea, dependiente completamente de Egipto, y tenía que pagar a los egipcios fuertes tributos. La servidumbre de Judá a Egipto duraría poco, ya que Babilonia se perfiló como la potencia mundial y es ella que finalmente llevaría Judá al cautiverio. Es desde este punto en el tiempo hasta el fin último de Judá que Jeremías comienza a mostrar cómo Judá ha sido llevada a la ruina por líderes, reyes y profetas corruptos que los han alejado de Dios. Consecuencia es el juicio, y esto no puede evitarse. Sin embargo, subrayando la rica misericordia y gracia de Dios, su juicio ha de tener un efecto purificador y redentor, ya que encontrará un remanente al que reunirá años más tarde bajo el Mesías. Y esto nos lleva otra vez a una colección de capítulos que podríamos resumir como las profecías de Jeremías durante los reinados de Joaquín y Sedequías. Y esos son los capítulos del 22, 24 al 30, capítulos 23 y 24 y capítulos 27 al 29. Entonces así podemos hacer el orden. Entonces, tras el reinado de Joaquín, su hijo Joaquín, de 18 años, asumió el trono y gobernó durante 3 meses y 10 días, o sea, bien poco. No demostró ser mejor que su padre, practicando el mal ante el Señor. Entonces, Jeremías predijo su cautiverio y que ninguno de sus descendientes se sentaría jamás en el trono ni prosperaría en Jerusalén. Esa profecía de Jeremías 22, del 24 al 30, es muy interesante porque uno podría decir, bueno, como ese rey figura en Mateo capítulo 1 entre la lista
de los, digamos, antepasados de nuestro Señor Jesucristo, uno podría preguntarse, bueno, si esto es cierto, entonces Jesucristo no puede sentarse en el trono. Pero el enigma se resuelve dándonos cuenta que Jesucristo no es descendiente biológico de este rey y por lo tanto de José, porque José solamente era su padre adoptivo. Por la línea sanguínea, por la línea biológica de María, ese rey no aparece. Por lo tanto, es cierto, ningún descendiente se sentaría más sobre el trono de Israel, pero a la vez Jesús podía sentarse sobre el trono porque no es descendiente biológico de este rey. Entonces, Sedequías tenía 21 años cuando empezó a gobernar y su reino duró 11 años hasta el fin definitivo del reino de Judá. Jeremías había cumplido fielmente la orden de Dios de que Judá caería en manos de Babilonia y que sus reyes serían destituidos de sus tronos por desobedecer a Dios. Sin embargo, Jeremías no solo se preocupaba por los reyes y líderes civiles malvados. En esta sección precisamente también vemos que el profeta dirige su atención a los líderes espirituales, quiere decir, los falsos profetas, los sacerdotes, los pastores del pueblo, en otras palabras, habían fracasado completamente en su tarea de enseñar al pueblo de Dios, llevándolo a la bancarrota espiritual. Esto nos lleva a las profecías de Jeremías que conducen al asedio de Jerusalén. Estos serían los capítulos 50, 51 y 30 y 31. Y con esto llegamos ahora a la borde de la caída de Jerusalén en manos de los babilonios. Sedequías es el rey durante los últimos días del reino de Judá y Dios tiene unas últimas palabras para Judá antes de derribar. No es sorprendente que sus últimas palabras no sean condenatorias, sino prometedoras, no fatales, sino redentoras. Sedequías realiza una visita oficial a Babilonia durante el 4º año de su reinado. Esto nos cuenta el capítulo 51, versículo 59 al 60. Y lleva consigo a Seraías, el hermano de Baruch, el escriba de Jeremías. Seraías debería leer el rollo que le había entregado Jeremías, en el que figuraban las profecías que Dios había revelado sobre Babilonia. Después de leer el rollo, Seraías debía arrojarlo al Éufrates en señal del destino de los caldeos. Los rayos de esperanza se entremezclan con las profecías de Jeremías en el juicio de Dios. Son los capítulos 30 y 31 donde Jeremías revela los planes de diáspora, restaurar a su pueblo. O sea, quiere decir que van a volver de su cautiverio. Esto no solo tuvo implicaciones físicas, quiere decir el regreso a Jerusalén bajo los persas, sino que también predijo la llegada del reino de Dios. Las palabras de Jeremías del capítulo 31 al 34, que posiblemente son más conocidos del libro, se usan por el autor de Hebreos para hablar del nuevo pacto que Dios tiene con su pueblo. La referencia sería Hebreos capítulo 8, versículo 8 al 12. Y esto se logró, por supuesto, a través de la obra de Jesucristo. Y esto nos lleva a las profecías de Jeremías durante el asedio de Jerusalén, que son los capítulos 21, 34, 37, 38, 39 y 52. Toda la predicación que Jeremías había hecho hasta este momento había sido con un juicio por venir
en mente. Ahora predica mientras tiene lugar el castigo que Dios ha prometido. En el año 9 del reinado de Sedequías, el día 10 del mes, Nabucodonosor vino y comenzó el asedio final contra Jerusalén. Después de que el rey babilonio había tomado las ciudades de Judá, sitiado Jerusalén, empezó a sitiar Jerusalén. Sedequías ve que su plan de rebelión y la esperanza de recibir ayuda de otras naciones, sobre todo de Egipto, no lleva a nada. Desesperado, Sedequías recurre a Jeremías con una última esperanza. El profeta que fue objeto de burlas, tratado como traidor, golpeado, encarcelado por decir la verdad, es ahora tratado como un anciano estatista cuyo consejo e intercesión buscan fervientemente sus compatriotas. Sin embargo, ahora es tarde. Jeremías profetiza que Dios haría inútiles sus armas contra los babilonios y que Dios mismo llevaría a cabo una guerra contra Judá con pestilencia. El profeta también revela el destino de Sedequías y del pueblo. El futuro no es brillante para el pueblo de Dios, que empieza a cosechar las consecuencias de su conducta pecaminosa ante el Dios que ha visto todo lo que ha hecho. Jeremías les plantea la elección entre el camino de la vida, es la sumisión a Babilonia, y el camino de la muerte, la resistencia continuada a la herramienta del juicio de Dios que es Babilonia. Y con todo esto llegamos a las profecías de Jeremías durante y después del gobierno de Gedalías, tras la conquista, que son los capítulos 40 al 44, tras la conquista y la destrucción de Jerusalén por las fuerzas de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, se coloca a Gedalías en el cargo de gobernador y gobernante de la tierra. Este líder designado hizo lo que es un aparente llamamiento al pueblo que quedaba en Judá para que no tuviera miedo de Nabucodonosor, sino que se sometiera y siguiera con su vida normal. Entonces se animó el remanente que quedaba a que se ocupara de plantar y cosechar y de otras actividades indicativas de una vida pacífica. El pueblo tenía la intención de huir a Egipto, uno de los amantes que Jeremías condenó en el capítulo 30 al 14. Obviamente el pueblo de Egipto no podía prestar atención a Israel. Jeremías les dice claramente que no lo hagan, pero no está dispuesto a escuchar, como sigue siendo esto cierto hasta el día de hoy, ¿verdad? Muchas veces Dios nos avisa y sin embargo hacemos precisamente lo que Dios ha prohibido. Entonces, esa sección muestra que el pueblo de Judá no aprendió la lección, pues volvió a las andadas de sus prácticas idólatras cuando llegó a Egipto. Esto nos da la información en el capítulo 4, versículo 1 al 10. Cuando no aprendemos de nuestros errores pasados, descendemos al nivel de las bestias brutas. Esto es el triste resumen de este pasaje. Y como último, llegamos ya a los capítulos 46 y 49, las profecías de Jeremías sobre otras naciones están conectadas con nuestro estudio a partir del capítulo 25, donde Jeremías hizo la predicción en el primer año de la dominación de Babilonia, de que todas las naciones, terminando con la propia Babilonia, beberían la copa de la ira
de Dios como castigo ante él. Ahora, en los capítulos 46 al capítulo 49, vemos cómo esa predicción se cumple. En sus discursos contra estas naciones vislumbrantes, el punto de vista de Jeremías sobre la situación política, así como la posición moral y ética de cada uno ante Dios que juzga a todas las naciones. Para que no veamos el mensaje y su aplicación a nosotros hoy, nuestra nación no está menos ante Dios que las mencionadas en estos capítulos. En otras palabras, no se desafía a Dios de forma impune. Nosotros también sufriremos las consecuencias de vivir inmoralmente desafiando a Dios. Esto es el gran aviso en estos capítulos 46 a 49 que hace tanto falta escucharlo en nuestros tiempos. Con esto, mis queridos estudiantes, hemos llegado al final de esta segunda parte de la introducción a Jeremías y permíteme terminar esta clase con una oración. Señor nuestro Dios, queremos darte las gracias por las cosas que hemos podido estudiar. Te pedimos que tú nos ayudes a sacar provecho del mensaje del profeta Jeremías. Es un libro tan largo, con tantos detalles muy interesantes, y te pido, Señor, que esa introducción haya despertado el interés de los estudiantes. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre, para tu honra y para tu gloria. Amén. Que Dios les bendiga.